Bien, ¿qué son las razones trigonométricas? Lo primero que tenemos que tener bastante claro es que una razón trigonométrica está asociada a un ángulo de un triángulo y, en este caso, rectángulo, ¿vale? Dado un triángulo rectángulo, si conocemos el ángulo alfa, por ejemplo, marcado aquí, llamamos cateto opuesto al cateto que no toca al ángulo. Cateto contiguo es el cateto que sí le toca y, por supuesto, la hipotenusa es el lado más grande, ¿vale? Bien, pues vamos a definir una serie de razones que son divisiones entre esos lados, y a cada una de ellas le vamos a poner un nombre. Eso, que en principio es una definición, más adelante se verá para qué lo vamos a utilizar, para resolver problemas geométricos, pues según los datos que nos aparezcan. Por ejemplo, ¿a qué llamamos seno del ángulo? Se escribe sen alfa, pues a la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea, es una división, una razón. Una razón es una división, ¿vale? Asociada a cada razón tenemos una razón inversa, que es justo, si os dais cuenta, la división al revés, ¿no? Ahora hacemos hipotenusa entre el cateto opuesto. Vale, pues llamamos cosecante y se escribe cosec precisamente a esa división. La división justo inversa a la anterior. ¿Qué es el coseno? Pues el coseno de alfa es la división del cateto contiguo entre la hipotenusa. Asociado a este tendremos una razón inversa que es justo la división anterior, y a esa la llamamos secante, sec de alfa, ¿vale? Veis que es justo la división inversa a la que tengo aquí, ¿vale? Y por último, la última razón trigonométrica es la tangente del ángulo, tangente de alfa. Y esa es la división de los catetos, pero en este orden. Cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. Si lo hacemos al revés, cateto contiguo entre cateto opuesto, a eso llamaremos cotangente. O sea, en realidad nos salen 6 razones trigonométricas, pero las razones principales son las 3 de la izquierda: seno, coseno y tangente. Y con esas 3 se pueden resolver todos los problemas, no son necesarias las otras. Vale, importantísimo esto que acaba de aparecer en rojo. Las razones trigonométricas solo dependen del ángulo, no del tamaño del triángulo. Es decir, si yo mantengo este ángulo alfa y hago un triángulo más grande, prolongando, por ejemplo, los catetos, la hipotenusa, pero que mantenga los ángulos, ¿qué va a ocurrir? Que el triángulo que me aparezca va a ser semejante a ese que hay ahí, porque va a tener los mismos ángulos. ¿Y qué ocurre con triángulos semejantes? Que la división de sus lados homólogos son proporcionales, son iguales. Por lo tanto, ya tengo ahí la razón, o sea que el seno, el coseno y la tangente son únicos dependiendo del ángulo, ¿vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a intentar calcular todas estas razones anteriores en este triángulo que nos dan. Si os fijáis, nos falta uno de los catetos. En este caso será el contiguo, porque el opuesto es el de 3, el que no le toca. Bien, como nos piden todas las razones trigonométricas, necesitaré calcular esa x que me falta. Y para ello, primero vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Recordad, el teorema de Pitágoras lo que dice es que si sumamos los cuadrados de los catetos, el resultado es la hipotenusa al cuadrado. Y aquí está la expresión con el triángulo que tenemos ahí. Así que lo único que tengo que hacer es cambiar de sitio el 3 al cuadrado, llevármelo restando y hacer una raíz cuadrada. Así que el resultado es 4. Podría ser menos 4, pero como estamos en un problema geométrico con longitudes de lados, no pueden ser negativas. Bien, como ya he calculado cuánto mide el lado que me falta, ya tengo todos, pues ahora lo único que tengo que hacer es recordar y memorizar cuáles son las razones
y decíamos seno de alfa, cateto opuesto entre hipotenusa, 3/5. Ya está, 3/5, el resultado que dé. Coseno de alfa, pues cateto contiguo, que ahora es 4, que ya lo hemos calculado, entre la hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. Así que esas son las razones. Lo único que nos piden es calcular cuáles son las razones. No vamos a utilizarlo de momento para resolver problemas, ya más adelante llegará. Y dijimos que asociada a cada una de ellas aparecerá la cosecante, que es la que justo inversa del seno. Ahora aparecerá la secante, que es la inversa del coseno, darle la vuelta a la fracción, y la tangente, que es la inversa, la cotangente, que es la inversa de la tangente, ¿vale? Así que de momento lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos precisamente a cuáles son estas razones, conocerlas bien, saber calcularlas y luego ya más adelante las utilizaremos en problemas concretos.